Bien, vamos a conversar entonces con Juan Pablo Lalqueaga. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. Decía que estamos como inmersos, ¿no? Y jerarquizando a lo mejor la opinión pública, o tal vez no, pero jerarquizando de alguna forma el ingrediente político, pero en lo económico. La situación económica sigue siendo muy grave, no hay respuestas definidas sobre el pago de las deudas con los proveedores internacionales, no se han dado claramente establecidas las reglas del juego de cómo va a funcionar el nuevo sistema cambiario. En fin, el país anda como al garete en materia económica, no hay precisiones, se anuncian nuevos precios, no llegan aún, a lo mejor se anuncian hoy. ¿Qué información manejas en ese sentido? Bueno, fíjate, Carlos, ciertamente ya estamos a mediados prácticamente de abril y no ha habido ningún cambio desde el comienzo de este año hasta ahora. Tampoco hubo ningún cambio a finales del año 2015 y cada vez tenemos menos productos de los anaqueles, cada vez tenemos empresas que se van deteniendo más. La última encuesta de coyuntura que tenemos de Conindustria revela que un poco más del 42% de las empresas, las empresas están trabajando un poco más del 42% para el último trimestre del año pasado. Y este año, el primer trimestre, continuó esa disminución en producción. Entonces estamos, como tú dices, al garete, estamos a la deriva, no tenemos elementos con los cuales poder rescatar la producción que hay en este momento y en consecuencia los venezolanos están sufriendo de la falta de productos, de tener que hacer las colas y de esta altísima inflación. Ahora, habiéndote dicho eso, yo te digo, la circunstancia por la cual estamos pasando es una circunstancia digamos, establecida como política de Estado. Eso si tú recuerdas esa frase de desnudos y con hambre, pero con la revolución, si tú recuerdas frases que dicen que, bueno, no hay dólares, así que no se preocupen por los dólares, señores empresarios, porque no hay dólares. Si tú recuerdas frases que dicen, bueno, que aquí que se vaya el que se tenga que ir, te das cuenta de que la cantidad de venezolanos que se han ido cerca de 2 millones de venezolanos, la cantidad de empresas que han cerrado como consecuencia pues, de que no hay dólares, sí. Y esta circunstancia pues, de que el país está condenado a vivir en la miseria, porque aun cuando había la percepción de que aun cuando se estuviese en la miseria, se iba a tener personas adeptas a la revolución, todas estas circunstancias han configurado una política económica que se transforma en la imposibilidad de tener empresas operativas. Así que aquí hay una política pues clara, ¿no? Y esa política es rechazada por la gran mayoría del país. El 91%, según las encuestas, el 91% de las personas dicen que no quieren vivir en un país en estas condiciones de desabastecimiento y de empobrecimiento. 86% dicen que quieren un cambio de política económica. Y ese cambio de política económica, Carlos, ¿qué es lo que significa? Ese cambio de desmontaje de controles y pasar a una economía de libre mercado. Fíjate que aquí hay algunas cifras sí. que nos dicen que Venezuela, investigadores por cada millón de habitantes. Alemania tiene 4.400 investigadores, mientras que Venezuela tiene 291 investigadores por cada 1.000 habitantes. Número de impuestos diferentes para las empresas. Alemania tiene 9 impuestos a la empresa, Chile tiene 7, Perú tiene 9, Venezuela tiene 70 impuestos diferentes, ¿no? Tiempo necesario para arrancar un negocio. Alemania 11 días, Argentina 25 días, Colombia 11 días, Chile 6 días, Venezuela 144 días. Entonces, ¿qué significa pasar una política de desmontaje de controles? Significa ir quitando todas aquellas trabas que van dificultando que las empresas se vayan arrancando. Y si pudiésemos tener una política, de libertad, ¿a qué estaríamos enfrentados? Bueno, si nos ponemos al corriente con los estándares internacionales, con Colombia, no irnos para Perú, no irnos para Alemania, ni irnos para Nueva Zelanda, con Colombia. En Colombia la densidad industrial es de una empresa industrial por cada 30.000 habitantes. ¿Y aquí en Venezuela tienen un promedio? Bueno, aquí tenemos 4.000 empresas industriales y 30 millones. Si pasásemos a los estándares internacionales, tendríamos que crear, a los estándares internacionales definidos por Colombia, tendríamos que crear 26.000 empresas nuevas. 26.000 empresas nuevas es una gran cantidad de generación de prosperidad. Sí. Fíjate que si tuviésemos esas 26.000 empresas con 20 trabajadores cada uno, tenemos entonces inmediatamente 500.000 puestos de trabajo nuevos y 1.500.000 puestos de trabajo indirectos nuevos, 2 millones de puestos de trabajo. Entonces, la Venezuela que podríamos tener, Carlos, difiere mucho de la Venezuela en la cual vivimos, desnudos y con hambre, si acaso
tuviésemos un cambio importante de políticas económicas. Pero Y eso es fíjate, lo que requerimos. ahora, aquí hay una situación que se puede hacer aguda, ¿no? Así como se profundiza la crisis político-institucional y muy probablemente el juego se tranque y alguien preguntará, bueno, ¿hacia dónde vamos y en qué va a culminar todo esto? Me refiero, insisto, en el área político-institucional. En el área económica pasa lo mismo, porque no hay respuesta, no hay decisiones, no hay anuncios, sino meramente parciales, sin precisiones en ese sentido. Las empresas siguen cerrando, hay problemas inflacionarios, hay deudas con proveedores internacionales, no hay claridad. El juego allí se puede trancar. ¿Qué puede ocurrir? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál puede ser la conclusión de todo esto? Bueno, fíjate que seguir hablando sobre que vamos por el camino incorrecto, seguir hablando que las empresas se van cerrando, El diagnóstico está hecho y definido. y lo podríamos continuar hablando, lo hablábamos cuando estábamos en 12.700 empresas y pasamos a 9.000, cuando pasamos de 9.000 pasamos a 6.000, ya vamos por cerca de 4.000 empresas industriales y seguimos diciendo lo mismo. Todo esto lo podemos seguir diciendo en la medida en que pasemos a 3.000, a 2.000, a 1.000 y a 500, ¿verdad? Entonces, ¿cuán abajo podemos llegar? Bueno, por supuesto que los países pueden llegar sustancialmente más abajo. Yo creo que lo importante es Y extinguirse también. y lo importante es racionalizar que hay una oportunidad distinta y pues los venezolanos podemos tener un porvenir distinto, pero para eso hace falta un cambio importante en materia de política económica. Fíjate la inflación. La inflación es una consecuencia de la política económica, es una política de Estado. ¿Por qué digo yo que es una política de Estado? En la medida en que tú vas teniendo toda esta cantidad de empresas que pasaron del sector privado para el sector público y que en el sector público no son rentables y que en consecuencia el Estado imprime billetes para poder mantener esas empresas viables, por cada una de esas empresas que no están generando rentabilidad, se está generando inflación y esa es la inflación que le va pegando a todos los venezolanos. Entonces es una política de Estado. Pero es que no se toman decisiones tampoco para enfrentar el problema inflacionario nacional. Se habla de manera muy genérica. Al final de cuentas, el abastecimiento a la par sigue creciendo, el desabastecimiento, perdón, la escasez sigue siendo mayor, el bachaqueo se expande, se multiplica, crece y es indetenible. Entonces la gente vive en un desorden, en una anarquía absoluta. Por eso es que digo que lo que tenemos que visualizar los venezolanos es la Venezuela posible, para darnos cuenta de que ya estamos en una Venezuela en la cual es inviable continuar con los estándares de vida que los venezolanos estamos acostumbrados, porque los venezolanos hemos tenido un país al cual la gente venía porque había mucha más prosperidad, un país a donde habían esas 12.000 empresas industriales, de las cuales hoy en día han cerrado 9.000 y pico. Entonces, los Pero venezolanos... eso no es posible, o sea, si no se modifica la filosofía de gobierno. La filosofía de gobierno es clara, es explícita, es de inspiración marxista-leninista, aun cuando no lo aprueben en sus textos como tal. Pero en lo recóndito espiritual lo tienen. Entonces, es muy difícil modificar, cambiar la política económica. Ellos son anticapitalistas, no creen en el empresariado, no creen en la empresa privada, creen que la empresa privada son los responsables de la maldad y de lo oscuro y opaco que hay en el país. Entonces, porque tenemos aquí un presidente que es de tendencia marxista, que cree en el centralismo, con un grupo de unas 50 o 100 otras personas, ese grupo de 50 o 100 personas tiene condenadas a la miseria a los otros 30 millones de personas, ¿verdad? Entonces, los venezolanos lo que tenemos que hacer es empujar porque haya un cambio de política económica, entender que el responsable de la miseria por la cual estamos pasando es el presidente Maduro como consecuencia de su errada visión en materia de política económica y presionar para que haya un cambio en ese sentido. En la medida que no haya un cambio de política económica, Carlos, estamos condenados a la miseria en la cual estamos viviendo en este momento y que se va a continuar profundizando progresivamente. Ahora, ¿qué ha pasado con, bueno, es parte de la retórica, ¿no? ¿Qué ha pasado con todas las reuniones, con todos los vínculos, los contactos, en fin, la presentación de propuestas, el sector industrial o una parte del sector industrial participando en ese Consejo Nacional de Economía Productiva, igual que el sector agroalimentario, el sector comercio? ¿Qué ha ocurrido con todo eso? Los sectores como tal no han participado en esas reuniones, porque si O sea, participaran los son sectores, invitaciones muy participarían... puntuales hacia gente que trabaja en alguno de los sectores. Sí, porque ni Fedenaga, ni Fedeagro, ni Consecomercio, ni Conindustria, ni Fedecámaras, como representación del sector industrial, están representadas ahí. Lo que hay son unos empresarios aislados y los que están sugiriendo el cambio de políticas económicas en esas reuniones están contados con los dedos de una mano. No obstante, el análisis, como tú dijiste, está absolutamente hecho, las propuestas están hechas,
para entender hacia dónde tiene que reenrumbarse. Con Industria ha estado manifestando reiteradamente su propuesta de los 5 puntos del pago de la deuda, de la liberación de los controles, del desmontaje de las empresas del Estado, de la recuperación de la ley de ciencia y tecnología. ¿Y cuál ha sido la respuesta? El silencio. Así que aquí, en la medida que no haya los cambios que los venezolanos requerimos, vamos a continuar en esta senda de miseria en la cual 100 personas no tenemos condenadas. Finalmente, ¿sobrevivirán las empresas? ¿Sobrevivirá el sector industrial venezolano? Bueno, yo creo ¿Cuál es el tiempo que se calcula, se vaticina, se pronostica? Ahí hay una gran duda. Fíjate que si estamos por cerca de 4.000 empresas industriales y venimos de 12.700, hay muchas empresas que en la medida en que continuemos por el camino por el cual vamos, no van a sobrevivir, ni van a sobrevivir, Carlos, los puestos de trabajo de esas empresas con las posibilidades de que esos venezolanos tengan un ingreso regular. Pero muchas gracias. La verdad que la situación es ciertamente, y no es exagerado, dramática, ¿no? La situación que se está viviendo en la economía nacional. Bueno, hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.